Y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Les saluda Freddy Paredes en reemplazo del colega y amigo Miguel Rivadeneira. Vamos a iniciar el análisis de un tema relacionado a la salud pública, que hemos bajado la guardia los ecuatorianos, nos hemos olvidado un poco del tema cuando fue el de alarma mundial. Me refiero al COVID-19 que nos encerró en casa largos años, que afectó la producción, la productividad, el trabajo, las relaciones, etcétera, y que una vez que pasamos de esto, pues hemos dejado de monitorearle con el interés que lo hacíamos cuando estábamos en medio del momento más crucial. Los casos de COVID-19 están presentes en el Ecuador y en el mundo. Como dijeron los especialistas, el COVID-19 se quedó como una gripe más, con las mutaciones que ha tenido este virus, esta enfermedad, y que ahora hemos tenido un reporte de brotes, es decir, un contagio más acelerado que la media que hemos venido observando después del fin de la pandemia. En el Ecuador esto lo pueden corroborar familiares de personas que han ido a parar al hospital con los síntomas ya conocidos del COVID, pero como el número no es tan elevado, no ha generado alarma social. Este espacio tiene como objetivo prender una alerta y decir: el COVID está aquí presente, no se va a ir, se va a quedar como una gripe y algo habrá que hacer para evitar que siga propalándose. Este es el tema que vamos a desarrollar con el doctor Mauricio Espinel. Él es médico, epidemiólogo e investigador. Doctor Mauricio Espinel, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Qué gusto, Freddy. Buenos días. Un saludo afectuoso a usted y a su amplia audiencia. Muchas gracias por atendernos, doctor Espinel. De alguna manera quise poner en contexto lo que está pasando con el COVID-19. Usted, en función de sus estudios, de su investigación y el seguimiento permanente, sabrá poner los puntos sobre las íes de cómo está el tema aquí. Quizá pueda exhibirnos cifras de los estudios que hace. Muy clara tu introducción y establece el contexto general de qué es lo que pasa con las enfermedades respiratorias en general. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que exponernos a virus respiratorios durante nuestra vida, desde cuando somos pequeñitos hasta cuando somos viejitos. Se dice que de los cientos, miles de virus que existen, nosotros vamos a tener el contacto con alrededor de 200 a 300 virus durante nuestra vida. Y estas son lo que nosotros les llamamos las gripes, unas más graves, otras menos graves. Aquellas graves son las que da seguimiento, vigila el Sistema Nacional de Salud a través de una serie de medios para saber qué virus están circulando y cuál es su nivel de gravedad y su forma de presentación. Yo fui director en el Hospital Carlos Andrade Marín del Servicio de Epidemiología de Vigilancia de Virus Respiratorios precisamente. Entonces, aquellos pacientes que llegan con síntomas respiratorios moderados y graves, se les hace una muestra y eso se manda al laboratorio de virus del Instituto Nacional de Salud Pública para que sea identificado. En este momento está circulando en el Ecuador un virus sincitial respiratorio, todavía tenemos presencia de influenza y esta variante FLIR del COVID, ¿no? Que hay poquitos casos, pero que está presente. Yo también fui director nacional de salud del IES, justo en el tiempo de la pandemia. Para esos momentos vivimos una situación terrible cuando se presentaron los primeros casos.
Pero ¿cuál es la diferencia? Que ese momento fue una gran cantidad de casos graves y muchos que estaban muriendo. ¿Cuál es el problema? Que en ese momento la capacidad que tiene nuestro sistema de salud de atender esos casos graves fue superada. Y entonces hubo la emergencia, la crisis que nosotros vivimos en aquel momento. Ahora, como tú bien has mencionado, hay algunos pacientes que van al hospital. El virus sincitial respiratorio afecta en su mayoría a niños y puede causar cierta gravedad en niños. El virus de influenza generalmente en adultos mayores. El COVID en todas las edades, pero gravedad provocó en los adultos mayores y en aquellos que tienen problemas, complicaciones de diferente tipo, enfermedades crónicas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo importante? No dejar atrás, como tú has mencionado, ¿no?, estas medidas que lo que hacen es tratar de disminuir el contagio. ¿Cuáles son esas medidas? Por ejemplo, aislamiento. Antes nos forzaron obligatoriamente a estar encerrados. Ahora tenemos que hacerlo voluntariamente cuando yo tengo síntomas respiratorios. Yo debo quedarme en casa. El tiempo de evolución de la enfermedad, que son 3-4 días. ¿Para qué? Para que en ese momento, que estoy en el momento agudo, la expulsión de virus que hago en cada tos cuando yo hablo, no infecte a otras personas. Las mascarillas, las medidas de barrera, la limpieza, la higiene, fundamentales, no debemos dejar de lado. Como director de salud en el tiempo de la pandemia, yo decía, a mí me solicitaban cuando iba al jardín de infantes, al entrar a la puerta, presente su pañuelo y su fundita de jabón y toalla. Era obligatorio, si no, no entraba. Y si no llevaba, tenían que llamar al representante a llamarle la atención por qué no me envió con esos instrumentos básicos. Ahora pregunte si alguien lleva un pañuelo. Y si no es así, pues debemos llevar una mascarilla en el bolsillo. ¿Para qué? Para que en los sitios en donde hay aglomeramiento de personas, protegerme. Y si yo estoy con un problema respiratorio, precisamente proteger a los otros. Entonces, cubrirse la cara con un pañuelo o con una mascarilla de buena calidad es fundamental. Las enfermedades respiratorias se transmiten en espacios cerrados en donde hay mucha gente, por ejemplo, las escuelas. Por eso, en el momento en que los niños van a la guardería es cuando se van a iniciar los problemas. Entonces, las guarderías, las escuelas deben tomar las medidas correspondientes. Espaciamiento, ventilación es un elemento fundamental. Y como elementos técnicos, por ejemplo, en el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, durante la pandemia promocionó una herramienta muy útil, muy sencillita, que es un ventilador que se llama el filtro de Rosenthal. Es un ventilador con 4 filtros alrededor. ¿Para qué? Para que el ventilador mueva el aire y lo haga pasar por estos filtros. El costo es alrededor de unos $60 y tener un filtro de estos en cada aula sería muy beneficioso precisamente para mejorar la ventilación y mejorar la calidad del aire que está dentro del aula. Ahora, doctor Espinel, usted nos ha hecho un repaso, un recorderis así muy exhaustivo respecto de las medidas de precaución que me imagino yo ya nos estamos olvidando. Yo quisiera repetirle así muy rápidamente: el aislamiento voluntario cuando estamos con problemas respiratorios, sea cual sea una influenza, sea este virus sincitial respiratorio o sea el COVID-19.
hay que usar la mascarilla cuando estamos contagiados para evitar el contagio, tenemos que mantener la higiene permanente, especialmente en nuestras manos, tenemos que evitar las aglomeraciones y nos recomienda la ventilación. Todo esto nos recuerda que de manera insistente las autoridades y los médicos, los profesionales de la salud insistían en esto, pero parece que nos vamos olvidando. Doctor, estos temas que ya no son imperativos, que quedan a voluntad simplemente, antes eran porque el COVID se convirtió en una pandemia, evidentemente, están haciendo que se propale lentamente, de manera nueva, el contagio del COVID-19. No es alarmante, no queremos alarmar, no es ese el objetivo, simplemente recordar a los ciudadanos que nos escuchan que tenemos que observar estas medidas, pero ¿qué seguimiento están haciendo las autoridades sanitarias del país al COVID-19? ¿Es posible un rebrote de la enfermedad, doctor? ¿Cuánta eficacia ha tenido? ¿Hay alguna medición respecto del porcentaje de ecuatorianos que nos vacunamos con las diferentes vacunas que salieron al mercado contra el COVID-19? Mira, tú acabas de mencionar un elemento fundamental, una herramienta que no teníamos en el momento que inició la pandemia, que es las vacunas. Las vacunas son una arma fundamental en el tema de enfrentar a las enfermedades respiratorias. Por eso es fundamental que ciertos grupos se vacunen con la vacuna de influenza, con la vacuna del COVID. Más del 90% de la población tiene alguna vacuna relacionada con el COVID, de las muchas variantes de vacunas que hubo. Y más del 70% tiene al menos 2 dosis. Pero ¿cuál es el problema con todos los virus respiratorios? Por ejemplo, inclusive la influenza. Ellos van cambiando. Ahora tenemos esta variante que se llama FLIRT. Y seguramente pronto va a haber a disposición una vacuna para esta variante. Es decir, hay que irse actualizando la vacuna con las variantes. Pero esto no es fácil para el sistema de salud, ni siquiera para el sistema de salud privado, ¿no? Tener las vacunas para las variantes. La ventaja es que, como son variantes, es decir, es el mismo virus, aquella vacuna que nosotros tuvimos, sea 2, 3, 5 dosis, esto nos protege de alguna manera. ¿Para qué? Para evitar que se haga un problema grave. Hay personas que deciden no vacunarse por diferentes razones, y aquí quiero hacer énfasis en un elemento importante que la población debe considerar, y que es esto de la infodemia, es decir, información maliciosa que quiere distorsionar la realidad, distorsionar la verdad. Esto pasó con el hecho de que una de las empresas que vende vacunas salió del mercado. Salió del mercado porque las variantes que estaban incluidas en su vacuna ya no son importantes, entonces prefirieron salir. ¿Y qué hace la infodemia? Distorsionar, y de eso, miren, dice, hasta la empresa se está saliendo porque esa vacuna es peligrosa. No es así. No es así, no es la situación. Entonces, hay que vacunarse. Es una de las medidas más beneficiosas, más seguras que tenemos en la instrumental que utilizamos los médicos. Y otro elemento fundamental es estar ojo a las personas vulnerables de nuestra casa. Aquellas personas adultas mayores que tienen complicaciones, etcétera, etcétera. Hay que cuidarlos. Hay un aparatito que mide la oxigenación. Pues si podemos tenerlo en casa, eso es bueno, porque si la oxigenación baja de 85%, ahí hay que buscar el servicio de salud para apoyarle a esa persona lo más pronto posible. Y si no tengo eso, fijarse en la coloración de los lechos unguiales, ¿no? Que no se vayan a poner azules, o los labios, la frecuencia respiratoria en estas personas que tienen estos problemas. Entonces, por favor, tenemos que cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestra comunidad. No hay que tenerle miedo, ¿no? Tenemos todas las herramientas para combatir y para estar tranquilos en relación a lo que está pasando con las enfermedades respiratorias. Ayudémosle al sistema de salud a
a que no se congestione, a que nos dé la respuesta que se requiere. Ahora, doctor Espinel, al igual que el virus sincitial respiratorio, la influenza que está en nuestro medio, el COVID-19 con su variante que ya nos ha especificado actualmente es la variante Flieder, tienen un comportamiento estacional. Esto quiere decir que hay brotes de acuerdo con las estaciones, sean estas lluviosas, secas, frías, calurosas, que podemos tener aquí en el país. Esto también vamos a observar en el comportamiento del COVID-19, es decir, que van a haber brotes estacionales. Por ejemplo, podría coincidir con el regreso a clases de los chicos del ciclo Sierra y Amazonía, doctor, o podría expandirse el contagio con estos fríos de cielo abierto que nos presentan en esta época veraniega de la sierra, con soles intensos, calor fuerte hasta el mediodía y luego un frío y un viento fuerte en la tarde. Ciertamente, Freddy, si revisamos el comportamiento en las curvas de presentación de casos durante el año, vamos a ver que hay una concentración en los últimos 2 meses del año y los 2 primeros del inicio de año. Ahí se concentran la mayoría de casos. Noviembre a febrero. Así es, febrero, a veces hasta marzo. Entonces, ¿por qué se da eso? Precisamente por el tema que yo te decía que es el momento en que la gente, con el frío, se reúne, se junta en la casa y ahí entonces hay facilidad de transmisión. Lo mismo la entrada a la escuela, ¿no? Se juntan los niños en la escuela y entonces ahí hay facilidad de transmisión y aumenta rápidamente el número de casos. Entonces, las medidas que habíamos mencionado precisamente tratan de regular, controlar, afectar a esta transmisión del virus. Entonces, yo creo que debemos tener el cuidado correspondiente, pero como decía antes, no temer, estar seguros de que podemos manejar las cosas. En su gran parte, 9.5% de cada 10 casos son casos leves. Entonces, hay que recordar cómo lo hacían nuestras abuelitas, con una sopita caliente, con una limonada caliente, abrigándonos, poniendo mentol y cariño. El cariño ayuda a recuperarse. Entonces, tenemos que nosotros tomar las riendas de estos problemas en casa y ayudarnos. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Estamos conversando con el doctor Mauricio Espinel. Él es médico, epidemiólogo, investigador. Hablamos sobre la presencia del COVID-19 con su variante correspondiente, la Flieder actualmente, y cómo lo estamos encarando los ciudadanos y las autoridades sanitarias del país. Ahora quisiera consultarle, doctor Espinel, el tema de las dosis. Usted ya nos señaló, el 90% de la población ecuatoriana tiene al menos una dosis y más allá del 70% tiene por lo menos 2 dosis. Y recuerdo hasta la dosis número 4 que formó parte de una campaña intensa de la autoridad sanitaria de nuestro país cuando estuvimos en la parte más fuerte de la pandemia. ¿Cuántas dosis son recomendables? ¿Cuántas dosis más se puede poner el ciudadano, la persona? ¿Quién debe vacunarse más que otros? ¿Qué pasa con aquellas personas que por cualquier razón máximo accedieron a 1 o a 2 y no quieren volverse a vacunar? Sí, Freddy, mira, el tema del número de vacunas necesarias para protegerse, el consenso de los organismos internacionales más importantes como la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos es que hay que tener al menos 3 dosis. Quienes no tienen 3 dosis es bueno que completen esas 3 dosis. Luego, más allá de eso, hubo, como tú decías, esa 4ª dosis de campaña masiva para tratar de cubrir a más gente y aumentar la inmunidad. Yo decía pues, que hay mucho debate, discusión al respecto de si más o menos dosis. Yo personalmente no recomiendo más de 3 dosis, pero no está mal tener las 4 dosis, ¿no? Hay gente que tiene hasta 5 dosis. En síntesis, lo importante es que tener al menos 3 dosis.
Y con esto termino, Freddy. Lo importante es que nosotros cuidemos a los vulnerables, a los vulnerables. Ellos son las personas que pueden afectarse su salud de manera importante. Entonces, hay que tener ojo con ellos y estar pendientes de que no se vayan a agravar. El tema, doctor Espinel, de el diagnóstico que era caro, recuerdo, en medio de la pandemia, y que ahora ha bajado el precio como se debe esperar, baja la demanda, baja el precio, obviamente. Ya no se está estilando mucho, es decir, alguien tiene una afección de carácter respiratorio, ya no siente la necesidad de un diagnóstico preciso. ¿Será una gripe? ¿Será influenza? ¿Será este virus sincitial respiratorio? No importa, tengo que tomarme unas pastillas, tengo que ir al médico, no importa diagnosticarme. ¿Cuánto influye esto, doctor? Mucha gente se enriqueció con el tema de las pruebas diagnósticas, pero como tú dices, ahora la gente no le da la importancia porque no hay atrás esta connotación del miedo a morir. Es ahora una gripe más, como tú dijiste al inicio. ¿Para qué es importante el diagnóstico del virus? Para el sistema nacional, para saber cómo está circulando, qué tipos de virus están circulando. Pero para las personas comunes y corrientes no creo que es necesario. El médico, cuando uno va y tiene ya un problema moderado o grave, decide si es que requiere o no una prueba diagnóstica. Entonces dejémosle el tema de los pedidos de pruebas diagnósticas a los profesionales de la salud, como pasa con otras pruebas respiratorias. ¿Qué pasa con la vigilancia epidemiológica de la autoridad sanitaria del país, que era muy rigurosa, por cierto, en momentos de pandemia, como tenía que ser, pero también sentimos que eso también se ha aflojado? Debe tener un costo importante para el Estado, para el presupuesto de la salud, por supuesto, hacer un seguimiento minucioso de vigilancia epidemiológica, y también se ha bajado la guardia en aquello, pero ¿qué conoce usted, doctor Espinel, de este trabajo que es necesario como Estado realizarlo? Como tú dices, la vigilancia es costosa. Necesita exámenes, movilización, equipo humano, etcétera. Por ello, se utiliza lo que se llama vigilancia centinela. Es decir, se establecen ciertos puntos, sea en hospitales o en centros de salud, en donde se hacen los exámenes, se da seguimiento a los pacientes, se sabe qué virus están circulando, etcétera. No se los puede hacer en toda la población. Y claro, lo que tú percibes que este relajamiento es mover la vigilancia a estos puntos centinela para ahí continuarla haciendo. El sistema lo hace y es un compromiso internacional. Eso se reporta a la Organización Panamericana de la Salud y se mantienen las estadísticas regionales y mundiales de lo que está pasando con los virus. Entonces la autoridad sanitaria cumple con esta obligación. Me acaba de llegar una llamadita de una emergencia, Freddy. Voy a tener que dejarles. Una vez más quiero decirles que no hay que tener miedo, que hay que mantener el control en casa y en comunidad especialmente, y cuidar de los vulnerables para a ellos llevarles entonces a los servicios de salud. Un abrazo grande y un buen día. Muchas gracias. Un abrazo para usted también, doctor Espinel. Entendemos perfectamente sus responsabilidades profesionales. Gracias por habernos atendido, darnos indicaciones, exhibir cifras y hablar sobre un tema que está presente no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Quizá lo que nos restaba consultarle al doctor Espinel es cuál es el comportamiento de la sociedad y de los entes gubernamentales en los países de la región y en otros continentes, a ver si los ecuatorianos y las autoridades ecuatorianas tenemos un comportamiento similar frente a lo que quedó de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo nos estamos comportando? Para cerrar, yo simplemente quisiera insistir en que no olvidemos que sea la afección respiratoria que tengamos, que son 3, y quiero repetirlo, que son las más recurrentes según las investigaciones y análisis de los médicos, que es el virus sincitial respiratorio,
la influenza y el COVID-19. Estos son virus respiratorios que están circulando y que unos brotan más que otros. En fin, son afecciones respiratorias. Cuando tengamos esto, lo que tenemos que hacer es aislarnos primero. Creo que hay una mayor comprensión por parte de las instituciones públicas y la empresa privada respecto de este tema. Es decir, que si una persona se siente con síntomas de un virus respiratorio, pues prefieren que se queden en la casa para que no contagien al resto del personal de la oficina, de la institución pública. Usar mascarilla, por supuesto. Ya nos quedamos en casa, usemos mascarilla para no contaminar a nuestros familiares, amigos o por donde estamos circulando. Volvamos a esta práctica de asearnos, lavarnos las manos de manera periódica, permanente. Tratemos de evitar las aglomeraciones, más aún cuando estamos con afecciones respiratorias. En general, es bueno evitar las aglomeraciones y estar presente en ellas cuando es imprescindible, pero más aún cuando tenemos algún problema de índole respiratoria, pues evitemos las aglomeraciones y busquemos la ventilación. Esto es un tema muy importante, que nuestros espacios de trabajo, de habitación, de vivienda, de todo tipo de actividades estén suficientemente ventilados para que no recircule el aire y no estemos dentro de un mismo ambiente. Estas son las recomendaciones que nos daban de manera insistente en las campañas comunicacionales durante la pandemia, y lo que queremos hacer es simplemente recordarles, no olvidarnos de estos temas preventivos que evitan la expansión de este virus respiratorio, y que nos cuidemos. El mensaje final del doctor Mauricio Espinel es que cuidemos a las personas vulnerables, amigos, compañeros de trabajo, familiares, padres, madres, que tengan enfermedades crónicas, que tengan una edad que se ubica ya en la tercera edad, que sean adultos mayores, son más vulnerables y susceptibles de afectarse con mayor fuerza con uno de estos tres virus y con el COVID-19, que ya lo vivimos durante un tiempo extendido. Así que cuidemos a los nuestros, y con esto nos vamos a la pausa, amigos. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Volvemos a reiterar el agradecimiento al doctor Mauricio Espinel, médico epidemiólogo y investigador. Volvemos después de la pausa para abordar un tema político internacional. Nos referimos al tema de Venezuela, pero específicamente en lo relacionado a este último comunicado que envió el gobierno mexicano a través de Suiza. Ese gobierno vela por los intereses mexicanos en el Ecuador después de la ruptura de relaciones. Digo, un comunicado que envió México por esta vía Suiza, pidiéndole al Ecuador una vez más el salvoconducto para el señor Jorge Glass, a quien dice haberle otorgado el asilo político, y que mientras esto se cumpla, pues se le saque de la cárcel y se le dé atención médica porque tienen conocimiento de una afectación a su salud. Esto lo vamos a analizar con Javier Palacios, él es abogado constitucionalista. Lo haremos después de la pausa, amigos. Esta es la revista de Opinión Democracia. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Con la visión no se juega. ¿Cómo estás cuidando tus ojos? ¿Cuidando mis ojos? Nunca lo pensé. A partir de los 40 años, podrías padecer degeneración macular por pérdida de nutrientes vitales. Podrías tener dificultad para leer, conducir y visión borrosa. ¿Y cómo cuido mis ojos? Toma una cápsula diaria de Maxivis, que repone los nutrientes que tus ojos necesitan. Maxivis, fórmula avanzada con vitaminas esenciales que previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con Maxivis. Con calidad Pharmabrand. ¿Aún usas protector o bloqueador solar? Evoluciona. Cámbiate a los nuevos fotoprotectores Umbrella, con filtros de última